Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. El día de hoy, chicos, vamos nosotros a estar hablando de la guía de estudio de QIEMS, que es para el ingreso a prepa y pues es la guía 2020-2021. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es resolver la parte de ciencias experimentales. ¿Sale y vale? Y vamos a hablar de las propiedades intensivas y extensivas. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, dice que definamos con nuestras propias palabras qué son las propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas nosotros vamos a decir que no dependen de la cantidad de materia, o sea, no dependen de la masa. Esto también quiere decir no depende de la extensión, es decir, de cuánto hay, ¿sí? Y se van a llamar también intensivas o específicas. Ok, las propiedades extensivas dependen de la masa, ¿de acuerdo? Y es decir, dependen de la extensión del sistema y pues estas propiedades no son específicas, por lo tanto vamos a decir que son generales. Bueno, entonces vamos a hablar de ellas. Las propiedades intensivas, ¿de acuerdo? Que las vamos a dejar así, propiedades intensivas, pues prácticamente nos van a ayudar a describir, ¿de acuerdo? Estas describen la materia, ¿sí? Y las propiedades extensivas no describen del todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que no describen de forma correcta la materia. Ok, bueno, dicho esto, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, hablando de las propiedades que son extensivas, vamos a hablar nosotros, pues, ¿qué te parece de la masa? Y pongamos un ejemplo muy sencillo. Si tú, por ejemplo, tienes 1 kilogramo de tortillas y alguien te regala 0.5 kilogramos de tortillas, pues tú llegas a casa, las pones en un tortillero y como tal vas a tener 1.5 kilogramos de tortillas. Entonces tienes 1,5 kilos de kilogramos de tortilla. Entonces quiere decir que también estos tienen una propiedad y la cual es que son sumativas. ¿De acuerdo? Las propiedades extensivas son sumativas. ¿Qué quiere decir? Pues que si tienes más masa, obviamente estás extendiendo el sistema. Tenías como masa 1 kilogramo, te regalaron medio kilogramo, tú los pones en un tortillero y te das cuenta que la cantidad de masa se incrementó, el sistema se expandió y por lo tanto tienes 1,5 kilogramos de tortillas. Si por ejemplo hablamos de volumen y tenemos el siguiente ejemplo, donde tienes, por ejemplo, 1 litro de aceite y en otro recipiente tienes también 0.2 litros de aceite, o sea, 200 mililitros de aceite, y tú decides vertir ese litro y esos 200 en un recipiente más grande, pues tú tendrás 1.2 litros de aceite, es decir, también el volumen tiene la propiedad sumativa, ¿de acuerdo? Y si se expande el sistema, que hemos dicho que tiene una extensión, si la extensión se incrementa, pues entonces la propiedad también se incrementa. Entonces tú tenías 1 litro, tienes 0.2 litros. Cuando tú los vacías en un recipiente más grande, pues tienes 1.2 litros de aceite. Es decir, sí depende de la cantidad de materia. Entre mayor volumen, mayor cantidad de materia y por lo tanto, pues aumenta. Muy bien. Entonces pasemos a las propiedades intensivas, que sabemos que son específicas y estas no dependen de la cantidad de la masa. ¿Qué te parece si empezamos nosotros hablando en este punto, por ejemplo, de la densidad? ¿Y qué pasa? Aquí a veces hay muchas confusiones. Nosotros decimos la densidad es igual a la masa entre el volumen. Ojo aquí, tú puedes decir, bueno, ¿cómo es que la densidad no depende? Es una propiedad intensiva si se supone que no depende de la masa. Yo lo primero que veo es la masa. Esto quiere decir que viene
el punto de vista de donde nosotros partamos. La densidad es una relación entre masa y volumen, lo que quiere decir que a mayor cantidad de materia, ¿de acuerdo? O de masa, pues voy a tener obviamente mayor cantidad de volumen. Recordemos que al incrementar la materia, pues el volumen también aumenta. Y entonces, supongamos nosotros que tenemos el siguiente ejemplo. Yo sé que por cada kilogramo, por ejemplo, de agua, que produce un volumen de 1 litro, pues si yo hago la relación, en este caso recordemos que es una razón, va a haber una constante 1 entre 1, pues nos va a dar 1 kilogramo por litro, ¿de acuerdo? Entonces esta es la densidad, por ejemplo, del agua y no es una propiedad sumativa. ¿Por qué? Porque la densidad guarda esta razón, ¿de acuerdo? Entonces si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente, donde, por ejemplo, tú tienes 1 mililitro de agua, pues la densidad de 1 mililitro de agua sería la siguiente. La densidad es igual a 1 gramo por mililitro. Y en el caso del litro de agua o kilogramo de agua, pues tú tendrías una densidad equivalente también a 1 gramo por mililitro. Sin embargo, aquí pues la expresaríamos como 1000 gramos por litro de agua, o sea, por 1000 mililitros. Y démonos cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora, 1 mililitro de agua tiene esta densidad de 1 gramo por mililitro y 1 litro de agua, ¿de acuerdo? Pues también tiene la misma densidad de 1000 gramos por mililitro. Entonces la densidad pues realmente sería de, en este caso, 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos por cada litro de agua, ¿de acuerdo? Entonces aquí es una propiedad que no es sumativa. ¿Por qué? Porque 1 mililitro de agua va a tener la misma densidad que lo tiene 1 litro de agua, ¿de acuerdo? Y veamos que compartimos la misma razón. 1 entre 1 nos va a dar 1 gramo por mililitro y 1000 entre 1000 pues nos va a dar también 1 gramo por mililitro, ¿de acuerdo? Y podemos ver que las densidades son iguales. Eso quiere decir que si tengo una tonelada de agua y 100 mililitros de agua tienen la misma densidad. No puedo decir tiene 2 de densidad, sino guardan la misma densidad, ¿de acuerdo? Ok, un error muy común también es pensar que el punto de ebullición es una propiedad extensiva y no una propiedad intensiva. Recordemos que una propiedad intensiva me recuerda que es específico para esa sustancia y no depende de la cantidad de materia, es decir, de masa. Por ejemplo, el punto de ebullición para 1 mililitro de agua pues es de 100 grados Celsius, ¿de acuerdo? Y para 1 litro de agua también es de 100 grados Celsius. Recordemos qué cosa quiere decir punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, ¿dónde inicia la confusión? Que nosotros podemos pensar que al cambiar la cantidad de materia, 1 mililitro comparado contra 1 litro, o sea, 1000 veces esta porción de aquí, que está contenida acá, pues cambiaría el punto de ebullición. Y eso es una mentira, porque nosotros lo que hacemos de manera mental es comparar el tiempo. Entonces, pues 1 mililitro de agua, cuando alcanza los 100 grados centígrados, lo que va a pasar es que va a empezar a ebullir, ¿de acuerdo? Se va a empezar a convertir en gas y no es lo mismo que ese mililitro, por ejemplo, en 1 minuto, pase al estado gaseoso, alcanzados los 100 grados centígrados, que 1 litro de agua, por ejemplo, que se puede tardar 1 hora, que cuando alcance en ese tiempo los 100 grados centígrados, pues entonces empieza a convertirse en estado gaseoso ese litro de agua. Entonces, si se nos ocurriera sumar esto de aquí, que recordemos que las propiedades intensivas no son sumativas, no sumativo, quiere decir que no depende de la extensión. Si yo mezclo este con este, que yo quisiera vertirlo aquí y tener, por ejemplo, el siguiente recipiente, donde pues ahora ya nada más tengo 1 litro, por así decir, 1 litro más 1 mililitro, ¿de acuerdo? Para no hacernos bolas, pues este litro y 1 mililitro que resulta de sumar esto de acá, sigue ebulliendo exactamente a 100 grados centígrados, porque recordemos que el punto de ebullición es específico. También así, sabemos que el punto de ebullición, por ejemplo, para el alcohol, el etanol, el isopropanol y el butanol,
tienen diferentes puntos de ebullición, por eso es que nos funciona como métodos de separación, ¿de acuerdo? Entonces, con esos ejemplos nosotros podemos pasar a lo siguiente. Menciona ejemplos en tu vida cotidiana de propiedades intensivas o específicas de la materia. Yo creo que todos hemos podido ver la mezcla agua, aceite, ¿de acuerdo? Y obviamente nosotros estamos aquí hablando de la densidad, ¿de acuerdo? Claramente nosotros podemos ver cuando mezclamos agua y aceite, por ejemplo en un sartén donde acabo de cocinar un huevo y lo voy a lavar, que se hace esa repulsión, es decir, se separan exactamente el agua y el aceite. Y pues si nosotros tenemos una gotita de agua y una gotita de aceite, se separan bastante bien, es decir, el aceite conserva su densidad, no es sumativa, y si tengo 1 litro de aceite en 1 litro de agua, pues también tiene la misma densidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pero para una propiedad extensiva, o sea, algo que no describe de manera correcta a nuestra materia, por así decirlo, y entonces, en este caso, pues, ¿qué podemos nosotros poner en la vida cotidiana? Por ejemplo, puede ser la longitud, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces te pasa que, por ejemplo, puedes estar visualizando una cancha de fútbol y una cancha de básquetbol, ¿no? Una cancha de fútbol que tiene cierta longitud y una cancha, por ejemplo, digamos, de tenis, ¿sale? Y tú quieres, por ejemplo, hacer un circuito para recorrer la mayor cantidad de distancia posible, pues bueno, si por ejemplo esta tiene 50 metros y esta tiene 20 metros, pues en total tú tienes una longitud de 70 metros, ¿de acuerdo? Entonces, pues listo, la longitud, una propiedad que puede ser extensiva y en la vida cotidiana una intensiva puede ser la densidad. Muy bien. De forma muy rápida, para que se entienda en un ejemplo muy burdo, imaginemos que tenemos a 2 sujetos como este, que será mi intento de dibujar a Harry Potter, ¿de acuerdo? Tengo 2 copias idénticas de Harry Potter. Entonces, como propiedad intensiva y propiedad extensiva, dejando de lado la cantidad de materia, podemos definir lo siguiente. Recordemos que las intensivas son específicas y las extensivas son generales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner específica y general. Ok, entonces, por ejemplo, la propiedad general pues sería que tengo pues a Harry Potter. Los dos son Harry Potter, entonces pues esto no me ayuda a distinguir la materia, algo específico de la materia, pero este Harry Potter resulta que tiene esta marca de nacimiento. Entonces la propiedad específica es esa marca de nacimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces espero que esto se haya entendido y vamos a hacer unos ejercicios. Entonces decimos que las propiedades intensivas no dependen de la masa y las extensivas sí dependen de la masa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, pues si estas dependen de la masa y estas no dependen de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, intensivas. La masa de la Tierra, pues estamos hablando de masa, entonces no puede ser una propiedad intensiva, pero la densidad del petróleo sí. Recordemos que si el petróleo, por ejemplo, tiene una densidad de 1 gramo, digamos, de 2 gramos por mililitro, pues ningún otro compuesto tiene su misma densidad. ¿De acuerdo? El punto de ebullición también es específico para el agua, ¿de acuerdo? Va a ebullir a 100 grados centígrados en ciertas condiciones especiales. Muy bien, la solubilidad del azúcar en agua. Esta también es una propiedad específica. Por ejemplo, aquí para hacerlo amplio, si tú tuvieras 2 granitos, digamos, que son blancos, y que nosotros no sabemos que este es azúcar, que obviamente lo podríamos quizás saber por el sabor, que es una propiedad organoléptica y también es específica, pero tenemos 2 cuadritos que se ven cristalinos, idénticos, 2 cubitos, también este es blanco, ¿de acuerdo? Pero este es sal de mesa, ¿sí? Y nosotros conocemos, sin saber qué cosas son, solamente sabemos que sí, son blancos, no sabemos si una es sal y otra es azúcar, pero sabemos que la solubilidad de esta se puede hacer de la siguiente manera, que 20 gramos de esta sal se pueden disolver muy bien en 100 mililitros, por ejemplo.
y que de este de aquí, pues se pueden 50 gramos en 100 mililitros. Entonces con eso podemos identificar quién es azúcar y quién es sal. Si yo, por ejemplo, meto 20 gramos de este, digamos, yo meto 50 gramos en 100 mililitros y veo que no se disuelven, es decir, que me queda algo así, algunos puntitos ahí, ¿de acuerdo? Porque metí 50 en 100 mililitros, pues obviamente este de aquí es azúcar. ¿Por qué? Porque nada más el agua tiene la capacidad de soportar 50 gramos por cada 100 mililitros. Y si hago la misma prueba, por ejemplo, aquí, y también lo que hago es disolver 50 gramos en 100 mililitros, y este sí se disuelve, no observo nada, no observo estos puntitos del sólido, pues entonces estoy hablando de sal, ¿de acuerdo? Esa es la solubilidad. El peso de una persona, pues obviamente esto sí depende de la masa, ¿de acuerdo? A mayor masa, pues mayor peso. Recordemos que hay una relación con la fuerza de gravedad, ¿vale? Y pues el volumen, obviamente a mayor masa, a mayor cantidad de materia, también tenemos en este caso pues una extensión del sistema. Bueno, entonces eso quiere decir que las propiedades que son extensivas dependen de la masa, la cantidad de masa, y serían estas de aquí. ¿De acuerdo? Ok, chicos, pues espero que te haya ayudado, que te esté gustando. Por favor, te pido que si te gusta, te suscribas, ¿de acuerdo? Le des like y lo compartas. Entonces, nos vemos en un video nuevo. Nos vemos pronto. Bye.